mexicoradio.net. Entrevista especial, pues estamos aquí precisamente con la doctora, se me olvidó el apellido, perdóname, doctora Pina. Soy Pina Mariana Martínez. Ajá, la doctora Josefina Mariana Martínez, que está aquí con nosotros precisamente, y ella es descendiente y heredera directa de talento y de todas las habilidades, yo creo, muchas gracias del maestro Jorge Martínez, precisamente, quienes nos están brindando una exposición aquí, y nos presenta a su amiga, por favor, también, que ha estado ya con nosotros, pero usted ha de entender que tenemos muchos invitados y de repente se nos van las cabras. Por supuesto que sí, eso se comprende. Tengo el gusto de estar acompañada por mi amiga y ex maestra, porque soy licenciada en artes visuales, y Patti Cisneros fue mi maestra de Proyectos 1, y pues ella conoció a mi tío y está dentro de la Academia de la Escuela de Artes Plásticas, muy involucrada en proyectos de investigación y de otros tipos, y tiene también muchas aportaciones interesantes que pueden enriquecer esta charla. Bienvenida, Patti. Gracias, hola. Pues gracias, es un honor, y bueno, pues como lo mencioné hace un momento, hay una exposición de la cual ya se está hablando y tiene una excelente sede, que es el Hospicio Cabañas, ¿no es así? Así es, bueno, el centenario del natalicio de Jorge Martínez, él nació un 25 de octubre de 1916. Entonces, tomando en cuenta que en el 2016 tenemos el centenario, se empezaron a hacer algunas gestiones para ver qué institución decía yo la realización de una exposición homenaje. Estaba entre dependencias gubernamentales, en este caso como Secretaría de Cultura, el Instituto Cultural Cabañas, o también estaba la opción de dependencia universitaria, que sería el Museo de las Artes. Por parte de la Universidad de Guadalajara, ya que, bueno, pues Jorge Martínez fue doctor honoris causa, maestro emérito y fundador de la Escuela de Artes Plásticas. Entonces, tanto con el gobierno de Jalisco como con Universidad de Guadalajara, pues había como un compromiso moral de hacerle algún reconocimiento. Y los tiempos, las agendas hicieron que el Instituto Cultural Cabañas fuera quien tuviera bien realizar esta exposición, que fue inaugurada el 14 de este mes, el jueves pasado, y que va a estar abierta al público hasta el 23 de octubre. Entonces, pues aprovechen, porque vale mucho la pena. Está excelentemente curada por Javier Ramírez. Son 4 salas, son alrededor de cerca de 60 piezas las que conforman esta exposición, y sobre todo sale de lo común porque hay una gran cantidad de obras que nunca han sido exhibidas y que muestran un aspecto de Jorge Martínez desconocido por mucha gente, porque fue lo que hizo en las últimas décadas de su vida. Así es, creo que la vez que tuvimos el gusto y el honor de conocer el interior de su casa, ha sido una experiencia más increíble en lo personal, el ver tanta obra, el ver cómo él disfrutó la vida, disfrutó lo que hacía, ¿verdad? Y las cosas que también él dio y compartió, ¿no? Y que se trajo también, la verdad es muy padre, es un agasajo a la vista y es un agasajo al espíritu, ¿no? Ese tipo de colecciones. Y se imagina uno, pues, qué tipo de persona era su abuelo, ¿no? No sé, ¿cómo lo podría describir? Bueno, él era mi tío abuelo, mi abuelo materno, el papá de mi mamá, era su hermano mayor de Jorge, de mi tío Jorge, pero por cosas de la vida, desde los 2 años de edad, yo me crié con él y con su hermana, mi tía Sara. Eran hermanos ellos. Ella no tuvo hijos, él fue viuda 2 veces, no tuvo hijos, él no se casó, no tuvo hijos. Entonces, pues de alguna manera, aunque yo era sobrina nieta, pues fui la hija que no tuvieron y crecí al lado de ellos. ¿No? ¿Cuántas anécdotas,
No, a mí me gustaría hacer una serie de programas. Hoy nos vemos cortos un poco de tiempo. Hay una emergencia que me acaban de avisar de una donación de sangre para un paciente. Con gusto lo haré. Pero sí me gustaría hacer una serie de programas en donde se hable de la vida y obra del maestro Jorge Martínez, porque yo creo que es uno de los más representativos, ¿no, maestra? Díganos, compártanos su punto de vista, por favor. Nomás acérquese un poquito al micro, porque si no, no llegamos. Bueno, el maestro Jorge Martínez es uno de los pintores jaliscienses que le da ese realce que ya tiene el estado de Jalisco por esa enorme cantidad de artistas plásticos que aquí que aquí han crecido y aquí han hecho y aquí han madurado su obra. Yo creo que el maestro Jorge Martínez es un buen ejemplo de ello. Yo creo que a mí, yo le comentaba a Pina que las cosas que yo más admiro del maestro Jorge Martínez, bueno, la curaduría un poco habla de esas fases que él tiene y que son sorprendentes para cualquier persona que analice su obra. Esa primera fase que también lo separaron en la exposición como por salas, que bueno, es una manera de curar, puede haber otras, pero la manera en que aquí lo curaron puede ser muy significativa con respecto a la manera en que él produce su obra artística. A mí lo que me gusta mucho del maestro Jorge Martínez es, en principio, esa pasión por la técnica, esa pureza, ese manejo técnico y que lo conecta también con su fase de maestro académico y que tiene que ver también con ese manejo de la figura humana, con el manejo del color, con el manejo de las formas, que lo conectamos mucho a lo mejor con cuestiones muy académicas, no quiero minimizar lo de la academia, que eso sea menos significativo. En lo personal soy profesora y le doy un gran realce a la labor académica. Y por otro lado, y que él se demuestra a sí mismo, porque yo creo que Jorge Martínez, aun cuando nunca se desconecta con el público receptor, yo creo que todo el tiempo él trabaja para sí. Okay. ¿Sí? Y esa parte académica me encanta, esa parte que se demuestra a sí mismo. No quiero decir que nos demuestra a nosotros, porque yo creo que Jorge Martínez todo el tiempo estuvo hacia adentro, en una introspección total, y en ese primer momento que se demuestra a sí mismo que sabe manejar la forma, la anatomía, el retrato, es un excelente retratista. Y por otro lado, me gusta mucho la fase de experimental y lúdica, en donde él se permite transgredir, creo yo, no sé si la palabra sea correcta, autotransgredirse, pero es una especie de autotransgresión, que por un momento él se prueba a sí mismo toda esa capacidad, y lo vemos en sus cuadros, y luego después que dice, mira, me voy a relajar, y además de hacer lo que me gusta hacer, lo voy a disfrutar y me voy a comprobar a mí mismo además que puedo hacer otras cosas. Y me gusta mucho la fase del arte objeto. A mí me tiene alucinada esa micro, por favor, micro. Perdón, a mí me tiene alucinada, y yo quisiera tener más fundamentos formales para analizar obra por obra, y de la manera en que él empieza a producir esa obra, porque yo veo a un niño pícaro, juguetón, y que se permite hacer cosas en esa fase. Entonces, a mí son las dos fases que me gustan mucho de Jorge Martínez. Esa parte muy formal, muy académica, muy de un manejo técnico casi perfecto, que yo puedo ver las texturas, los colores, la forma de la figura humana, que me encanta esa fase. Pero te digo, por otro lado, no estoy minimizando las otras partes que son más conectarse con las vanguardias y todas estas cosas, pero son las cosas que a mí me gusta más, y me gustaría como investigadora que me permitieran fundamentar un poco más eso que estoy diciendo, a lo mejor un poco desilvanado, pero es
yo lo estoy viendo más bien como una, más que como investigadora quisiera verlo como este comentario, pues que se entienda más bien como un público receptor que está ahí, que son las dos partes, las dos fases de Jorge Martínez que a mí me encantan. El comprobarse a sí mismo que es capaz de hacer lo que hace cualquier pintor excelente, y que además que a sí mismo se plantee transgredirse a sí mismo y decir, ok, puedo hacer esto y también esto, ¿sí? Como una manera de él mismo salirse de donde había entrado consciente o inconscientemente, que en una fase muy, a lo mejor, de manejo técnico perfecto, manejo anatómico perfecto, el retrato también, y que él mismo se diga, bueno, también puede hacer otras cosas, ¿no? Y esa es la fase del arte objeto que me encanta, sus composiciones son, tienen una organización casi matemática. Sí, así es. ¿Estás de acuerdo, Vina? Sí, o yo estoy diciendo un montón de tonterías. No, para nada, al contrario, completamente de acuerdo, y para muchas personas que a lo mejor no tienen idea de lo que estamos hablando, pues las invito a que vayan a ver la exposición para que tengan un poquito más clara esta visión. Y tienes toda la razón, fue algo totalmente lúdico, en donde él, de una manera casual, porque no entra a hacer arte objeto de la noche a la mañana, él estaba impedido por un accidente que tuvo, donde tuvo una fractura de su brazo derecho, en donde quedó limitado a pesar de la cirugía, y él dijo, yo no voy a volver a pintar porque yo siempre pinté como quise y no como pude. Fíjate, sí. Entonces tengo cierta razón. Tienes toda la razón, yo no, es lo que digo. Él dijo, bueno, ahorita tendría que pintar como puedo y así no quiero. Entonces, pero no se cruza de brazos. Viene alguna obra de Rojo Garrido, en donde él ya hacía ensamblajes y le gusta. Y dice, ha de ser muy divertido hacer algo de esto. Y lo contacta, se conocen, estoy hablando de esto hace casi 30 años. Se conocen y entonces a mi tío le empezó a llamar la atención hacer sus propios ensamblajes, porque, bueno, el señor Rojo Garrido tenía una manera de componer unos elementos también que muy clásicos, que no iban con el concepto que mi tío quería trabajar. Y le encantaba irse al baratillo, a veces simplemente dando un paseo, mira ese clavo que está ahí todo oxidado, tráemelo, no sé en qué lo voy a ocupar, pero algo voy a hacer con él. Y empieza a pedirle a Rojo Garrido que le hiciera unos de sus ensamblajes, pero él le daba el diseño, él le daba los elementos, él le decía cómo, y aún así hechos por encargo no les satisfacían totalmente, y él les daba sus retoques a las pátinas y cosas así. Y como empieza a tener un involucramiento ya en la parte de la ejecución, ve que se divierte mucho, y entonces él empieza a hacer ya sus propios ensamblajes. Fíjate, yo esto no lo sabía. Sí. Y entonces corrobora un poco, yo te lo estoy diciendo un poco de la percepción que yo tengo de la obra. Ajá. Yo siento esa obra casi un niño, pero un niño que matemáticamente está organizando su juego, en donde las piezas se ensamblan como si fuese puzzles. Sí, exactamente. ¿Sí? Exactamente así fue. Estamos hablando de que era un niño de casi 80 años, de 80 y tantos años. Entonces, es imposible que una persona que tuvo una formación académica tan estricta como la que tuvo al lado de Jesús Guerrero Galván o de Clemente Orozco, pues obviamente que arrastra todo ese bagaje cultural, académico, toda esa expertise que tantos años le dio la academia o la docencia, y aunque sean objetos recreativos o arte objeto o ensamblajes o como la gente lo quiera ubicar, tiene el sello de todo ese bagaje que él durante 80 y tantos años de su vida tuvo. Yo creo que sería muy interesante, te lo estoy diciendo como investigadora,
encontrar ese, no lo sé todavía, porque te estoy hablando como una espectadora más, pero tampoco puedo dejar de un lado que me intriga mucho poder encontrar esas conexiones entre esa fase académica y esa fase lúdica. A mí me gustaría, me significa como un reto como investigadora hacerlo. En este momento quizás no tengo los elementos para decírtelo, pero yo creo que los hay. Tú ya me diste algunas claves. O sea, en principio, ¿tú consideras que todo el trabajo del maestro Martínez fue sistematizado y organizado puntualmente cuando hacía sus bocetos? Estoy hablando de la primera fase. Eso mismo yo lo encuentro en esta última etapa de producción de su obra. Esa puede ser una conexión, pero yo creo que hay mucho más. Sí. Mucho más conexiones que a mí me gustaría indagarlas, no las sé con certeza, pero tú ya me estás dando algunas claves. Sí, y bueno, como investigadora aprecio mucho tu trabajo y tú sabes que siempre colaboraré en pro de mantener vigente el nombre de Jorge Martínez, porque no puede disolverse en el tiempo o en las nuevas generaciones la huella de alguien que hizo tanto por la plástica jalisciense. Y con todo gusto yo te apoyo con lo que necesites de información, de análisis, de fotos, de cosas, de trabajos incluso que quedaron inconclusos. Yo creo que este es un reto delicioso para cualquier investigador de encontrar ese diálogo entre esa parte formal, académica de Jorge Martínez y esa parte lúdica, que pasando por otras fases, que no estoy ignorándolas, ¿no? Pasando por esas fases, pero a mí esa conexión de una persona ya de 80 años que se permite jugar y además seguir con esa belleza de ese juego tan bello, en que a mí me parecen hermosas estas obras y muy sugerentes, y esas conexiones a mí me gustaría investigar, y yo creo que a cualquier investigador atento de la obra de Jorge Martínez le sugiere muchas cosas. Si te vas de la sala 1 a la sala 4, exactamente, ¿hay una evolución ahí? Totalmente, hay una transición. Una transición. Más, no me debería llamar evolución, porque yo no sé si esto se puede aplicar en el arte. Yo hablaría de una transición que es sugerente. Yo te digo, yo no tengo todavía los elementos conceptuales para poder establecer esa conexión entre la primera sala y la cuarta, pero a mí me sugiere un montón de cosas y yo quisiera que el público también observara eso, ¿no? Pareciera que lo hubieran hecho dos personas, pero eso es un engaño. Dos o más, porque les debo decir que cuando vinieron a embalar la obra, me decían, bueno, a ustedes les tocó ese momento, y me decían los señores, oiga, ¿y total de cuántos artistas es esto que estamos llevándonos? O sea, les digo, no, es del mismo. Es del mismo esto, y me enseñaban, ¿no? Las libélulas, por ejemplo, que es un cuadro icográfico de Jorge Martínez, y esto, y uno de los ensamblajes, le digo, sí, es lo mismo. Le digo, qué maravilla poder ser tan prolífico, ¿no? Los señores que hicieron el embalaje, pero gente que estuvo en la exposición, en la inauguración, me decían, ¿hasta dónde es lo de tu tío? ¿Hasta dónde es la obra de tu tío? Y decía, es que toda esta exposición de estas 4 salas es obra de él. Esa es lo sugerente del trabajo que a mí como investigadora me encantaría investigar y fundamentarlo conceptualmente. A mí esa transición de la primera sala, de los trabajos de la primera sala, los trabajos de la cuarta sala, se me hace muy muy interesante, y esas cosas a mí me gustaría mucho investigar, son muy 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 sugerentes, y hay claves para entender también, creo yo. No lo tengo, esto que voy a decir, no quiero que se malinterprete, yo no lo tengo investigado y fundamentado, es una percepción como espectadora, pero creo que hay claves también que se pueden leer de lo que ha sido la plástica jalisciense,
que nos habla de esa transición también en la plástica jalisciense. Pero cuando tenga los fundamentos para decir esto, me gustaría otra entrevista. No, sí, vale la pena hacer varias. Sí, yo de hecho estoy haciendo la gestión con la licenciada Olga Ramírez, la directora del Cabañas, para que me permita, sobre todo en lunes que está cerrado y que no hay público, y estar como con más libertad, hacer una serie de entrevistas con personajes que acompañaron a lo largo de muchos momentos históricos muy trascendentes de Jorge Martínez, y entrevistarlos en ese entorno y escuchar anécdotas de ellos y escuchar puntos de vista después de haber visto esta exposición y de haberlo tratado, porque esa es otra parte también bien importante. Eso sería riquísimo, sí. Riquísimo si queremos entender la dimensión y la trascendencia del trabajo del maestro Martínez. Sí. Así que van a estar cordialmente invitados. No, claro, sí. Y por supuesto que, Pati, valoro muchísimo esa inquietud y cuenta con el apoyo para mí, que gente analice su obra y como tú, que tienes una formación incluso europea, no por discriminar nuestra formación nacional, pero que además traes conocimiento de la investigación de la cultura y del arte en Europa, porque no fue un mes ni dos lo que estuviste por allá. Me parece delicioso, así que invitada. Para mí es un reto, y yo lo acepto, que en algún momento sentarme y analizar la obra de Jorge Martínez y poder dar mi opinión fundamentada como investigadora. Ahorita te lo estoy dando como espectadora, quiero aclarar. No, y mucha más, porque digo, la sala de los ensamblajes son algunos de los muchos que hay, que se quedaron fuera de exposición porque no había tanto el recurso para seguros o para espacios, entonces hay mucho más de lo que vas a ver ahí. Interesante, y hay aspectos del maestro Jorge que me gustaría conocer del lado humano, ¿no? Cómo era como abuelo, cómo es que podemos ver algunas de sus piezas donde él se reflejaba también, ¿no? Conocer todos esos aspectos es muy, muy interesante. Pero vamos a reiterarle a las personas la invitación para que asistan. Queremos saber horarios, todo eso. Claro, universalmente pues los museos están cerrados todos los lunes, entonces el Instituto Cultural Cabañas abre de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los martes además es entrada libre. Entonces, bueno, pues ya más fácil no son se puede. 60 piezas, ¿verdad? Casi 60, sí, creo que son 57. ¿Cuánto va a durar la exposición? Hasta el 23 de octubre. Entonces, pues tenemos un margen grande para que vayan a disfrutar. ¿Y cuál ha sido la respuesta a partir de que se fue Bueno, la inauguración fue el jueves pasado, o sea, todavía no tenemos una semana. Y ayer que llevé a unas personas, porque me han solicitado porque hay visitas guiadas, ¿verdad? Visitas también, guiadas, vamos a hablar con de todo eso. gusto yo doy, a petición especial. Me decían, fíjese, todavía no lleva una semana y tenemos un registro de 1,350 visitantes solo en esta sala, en esta exposición. Okay. Entonces, bueno, es una concurrencia excelente para tener menos de una semana. Muy buena respuesta. Contamos con algún, yo no comparto mucho las situaciones de los sistemas, ¿verdad?, de los gobiernos, y no todos los que están en el monumento, en la rotonda de los jaliscienses ilustres, ni los que deberían, ¿verdad? Pero bueno, no están todos los que deben, tenemos ni algo deben de Jorge. No, eso es lo que quería decir precisamente. Sí. ¿No tenemos algo del maestro Jorge Martínez? No, tengo entendido que los personajes que son seleccionados para estar allí deben de tener cuando menos 10 años de haber fallecido. Y bueno, Jorge Martínez fallece en el 2011, apenas tiene 5 años. Que yo siento que fue Seguimos apenas con la burocracia, ayer, ¿verdad? Entonces, y él me lo decía, yo no tengo esas pretensiones de llegar algún día a estar ahí. Y tan no la tuvo que él pidió que sus cenizas estén en su casa, en su casa donde nació, donde vivió, donde falleció, y ahí están. Entonces él fue sinceramente modesto
Y no era pretencioso. No era pretencioso ni aspiraba a cosas. Aunque finalmente, doctora, sabía, ¿no? O sea, todos sabemos que de alguna otra manera podemos trascender. A lo mejor no buscamos esa fama, puedes decir, yo no vivo de eso. Pero sé que de alguna manera, en algún punto de la vida y de la historia va a quedar mi trabajo, a mi él obra, lo ¿no? enorgullecía mucho pensar en trascender, habiendo despertado conciencias y habiendo dejado matices de inquietud en la academia. Él le dio mucha importancia. Yo también, ese es otro aspecto que como investigadora me encantaría investigar. Ahora estoy hablando como investigadora. Ese legado que en cuestión en la enseñanza de las artes nos deja Jorge Martínez. Es otro aspecto que creo que no se ha investigado, que no se ha puntualizado, que no se, y no nada más de maestro Jorge Martínez, yo creo que de otros maestros de la Escuela de Artes, que no se ha estudiado, analizado, valorado, sopesado, y que los alumnos también de estas nuevas generaciones sientan esa identidad que ya tiene la escuela, y que creo que el maestro Jorge Martínez pues fue uno de los fundadores, el fundador de hecho. Claro, fue el fundador, y es muy interesante conocer históricamente lo que estaba pasando en Guadalajara. No había un lugar donde se dieran estudios formales, donde era la escuela vocacional, allá en el Boulevard. Había un espacio, él me lo llegó a platicar muchas veces, un espacio donde concurrían personajes que tenían inquietudes literarias, musicales o con las artes plásticas. Entonces, de una forma totalmente espontánea, se reunían y había gente que decía, bueno, pues yo sé un poquito más, yo ahí te enseño, te dirijo, los que quieren hacer algo de escultura, pues iban los que hacían las lápidas, los marmoleros, que eran excelentes, manejando todo esto, pero no había nada de planes de estudio, ningún algo institucional, pues algo, una formalidad en esto. Él era muy joven, él tenía alrededor de 19 años cuando daba clases en escuelas como los colegios Cervantes. A pesar de su corta edad, José Clemente Orozco ya andaba buscando ayudantes para los murales, y fue un momento en donde se conjuntaron muchas cosas que lo favorecieron. Su relación con el rector de entonces de la Universidad de Guadalajara, su amistad con pintores contemporáneos, tanto locales como de México, en donde él expresa la necesidad de crear un espacio donde hubiera un plan de estudios bien elaborado, y el rector le dice, elabórelo, y lo estudiamos. Y una de las cosas que él pedía era un plantel especial, alumnado nuevo y maestros que él seleccionara. Y es así como le permiten, aquí en el edificio donde hasta la fecha, en Belén 120, está la Escuela de Artes. En ese entonces, bueno, ese edificio compartía mucho su espacio con la Cruz Roja, estaba el CEMEFO, estaban los archivos de la ciudad, y en el tercer piso estaban algunas habitaciones de los internos del Hospicio Cabañas, que ya eran mayores de 18 años. Ahí los albergaban porque ya eran mayores de edad como para seguir conviviendo con los chiquitos que estaban en el entonces Hospicio Cabañas. Y le dicen, le vamos a dar en el segundo piso algunas aulas, a ver qué hace con eso. Y así es como entonces abre la escuela con calidad de técnico, simplemente con los estudios de primaria y secundaria, y empieza a invitar amigos suyos, como lo era Francisco Rodríguez Caracalla, Jorge Seimandi, el maestro Cofín, el maestro Bancalari, muchos personajes que fueron parte de la escuela por décadas, y que juntos se pusieron entonces a crear un plan de estudio que incluso la Esmeralda y San Carlos, algunas cosas de ese plan de estudio llegaron a imitarlas, y empezaron a agregarse carreras como fotografía, como decoración,
como dibujo, pintura, escultura, grabado, y fue creciendo, y es también muy, muy interesante saber toda la evolución que tuvo, porque hubo momentos en donde le generaba gastos a la universidad, no ingresos, egresos, y entonces él se pone a armar los cursos de verano y de invierno para extranjeros que generaron números verdes por muchísimas décadas a la universidad y a muchas familias que pues les significaban ingresos muy generosos el tener hospedados a alumnos que venían de universidades del extranjero, sobre todo de Los Ángeles. Entonces, esta parte también es muy interesante. Es interesante, ¿no? Sí. O sea, ¿hay algún libro sobre él, algún compendio? No. Lo va a ver, ¿verdad? Lo va a ver. Lo puede haber. Yo creo que lo va a ver. Yo creo que va a haber, no uno, varios. Aquí, porque va a haber varios. Va a haber varios. Está ya fraguando uno, así es. Sí. Sí, aquí va a estar uno fraguado por la maestra Cisneros, como analista, como investigadora. Y bueno, como amante del arte, como propiciadora y como todo. Catedrática. Claro. Y bueno, otro en donde será muy anecdótico, donde podré mostrar tantas cosas que a 5 años de su fallecimiento hay cajas con fotografías donde aparecen personajes que trascendieron, por ejemplo Rafael Samarripa, que bueno, hablar de Rafael Samarripa es hablar de un ícono del folclore, del ballet folclórico, como escultor, de tantas cosas, y él era tan jovencito cuando venía aquí a la casa, que a mí me resulta maravilloso tener esas memorias de decir, híjole, esta gente yo la conocí como cualquier persona sencilla que venía y comía algo cotidiano, de repente, pues, sí, una vida totalmente, cotidiana. y que bueno, esa semillita del aspecto catedrático de Jorge Martínez, del cual siempre se enorgulleció, pues sembró huella y dio muchos frutos. Sigue dando. Y de muchos otros más. No puedo hacer una lista de grandes artistas que han trascendido después de haber egresado de la escuela o aún sin haber concluido. Hay muchas firmas de gente que trascendió y que sigue trascendiendo y que sigue dejando huella por esa semillita que alguna vez él dejó. Por ejemplo, Nati Cano, él llegó a decir: yo empecé a generar gusto por la música porque en las clases del maestro Martínez siempre nos ponía música clásica para escuchar mientras trabajábamos con los modelos y todo. Fíjate, les ponía música. El salón de mi tío, como era el salón de piroxilina y tenía que estar muy ventilado con extractores y cosas, era el del último rincón. Él tenía un equipo instalado permanentemente con bocinas y todo, obviamente eran de discos, de LP, pero él gustaba de ponerles, mientras los alumnos estaban trabajando sus ejercicios, les ponía música clásica o folclórica, pero buena música, pues. Y eso, gentes como Nati Cano lo llegó a referenciar en muchas entrevistas. Entonces, esa era la parte en la que él quería trascender. Dejar algo, una huella en aquellos que fueron sus alumnos. No formar parte de porque a veces porque a veces confundimos ese tipo de éxitos, ¿no? Con decir, es que ya acumulé tanto, ¿verdad? Y he comprado casas y ya me siento que tengo éxito, ¿no? Yo veo que no era así. Cada quien, el concepto de éxito es muy personal, ¿no? Hay que recordar que estamos hablando de una persona que nace en 1916. Imagínense todos los momentos históricos mundiales, el fervor de la revolución tremendos que vivió, claro, sí, claro. Y todos los movimientos europeos, las vanguardias europeas que aunque tardaban meses o años en repercutir en este lado del continente, pues llegaban e impactaban. Y luego su entorno familiar,
¿verdad? Bueno, tener una sobrina que fue como su hija, pero no fue su hija. O sea, esa parte quedó inconclusa y sin embargo no tuvo hijos y fue considerado el pintor de los niños, porque fue una candidez tan especial la que imprimía en las imágenes infantiles que de las cuales yo formé. Fue la modelo la que le inspiraba. Yo fui mucho su modelo y mis hermanas. Wow, ¿no? Sí. Que la modelo le inspiraba también, o sea, había todo esto. Claro. Porque además esa fase fue en los 60s, y yo que fue cuando yo nací. Entonces, el periodo más rico de figura infantil de él fue más o menos entre el 58 al 70 y tantos, que fue la última de mis hermanas, la más chica. Pero sí, hay artículos que hablan la musa de Martínez, porque si me ocupaba de niño, pues me rapaban, me cortaban el pelo como niño, y tengo fotos en que quien de la vea niño. dice es un niño, ¿verdad? Y Porque él así lo requería, pues. Sí, era como... Qué padre, ¿no? Sí. Maestra, ser parte de toda esa historia. O sea, y lo que tiene la magia de la radio, bueno, ahora también video, es que nos imaginamos, yo en lo personal me imagino esas escenas que ella nos platica. De repente vi a los pintores y vi la música, o sea, yo así lo visualizo. Además, Pina es una excelente narradora, es un excelente Gracias. Sí, claro. Y tiene conocimientos que le permiten fundamentar la producción de tu tío, porque tú misma eres artista visual. No sé si lo practiques, pero hiciste la carrera, Claro, ¿no? claro. Y eso te permite entender. Y lo vivió, por supuesto. Y además lo viviste tú como modelo, tú fuiste de alguna manera musa ahí. Sí, y bueno, en su momento me cansaba, ¿no? Y no le daba importancia. Ay, con el rebozo, la niña con el rebozo acostada. Pues, por ejemplo, la niña de la Estrella de Mar, que generó tanta polémica, que ya la verán en el 2017, que fue la que adquirió el Instituto Cabañas. Yo tenía allí 3 o 4 años. Entonces, más o menos desde esas edades hasta los 10 años, no más allá de eso, porque ya no entraba en el esquema que él necesitaba. Entonces, pero como mi mamá fue muy prolífica, pues entonces tuve 2 hermanos más que siguieron ahí sirviendo de modelos. Pero sí, curiosamente nunca hice un retrato mío. Yo no tengo un retrato mío, ni de niña, ni de adolescente, ni de adulta, ¿no. Retrato no. Él hizo muchísima figura infantil conmigo posando, ¿sí? Pero no era precisamente Pina. No, es que un retrato es tu cara, son tus sí, facciones, claro. es de Hizo frente. con el retrato de su madre, por ejemplo. Como hizo el retrato de su madre, o los de Raúl Padilla. Entonces, ¿cuál era el rostro entonces? Son rostros que no están definidos, o sea, están en un plano medio difuso, o sí se ve algo del rostro, pero no necesariamente es un retrato. No es un retrato. Sigan hablando, yo les voy a enseñar. ¿Qué cosas, no? Sí. Y cómo de alguna manera, yo tengo una pregunta aquí interesante, tal vez, que sería, ¿cómo... No hablo de igualar, pero hay cosas que se heredan y hay cosas que se van adquiriendo con la vida, ¿no? ¿Cómo queda finalmente una responsabilidad artística, ¿no? Y cultural, ¿no? Y decir, hasta dónde voy a seguir yo, hasta dónde voy qué voy a hacer yo como parte de esa herencia que nos deja el maestro, ¿no? ¿Cómo llegar a ese punto? Ahí podemos ver, por ejemplo, como familiar, como descendiente directa de ella. No, es un compromiso enorme. Es ella. Soy yo, pero no es un retrato. O sea, esa es una figura infantil. Pero no es un retrato de Pina. Sí. Es un compromiso enorme para mí, y yo creo que parte del darme cuenta de ese compromiso es precisamente por haber hecho la licenciatura en arte. Porque yo soy una convencida que mi producción es interesante, que puede ser gustada por cierto público, pero que la labor más importante que yo puedo tener en el terreno de la plástica, en la teoría del arte, es sacar precisamente el jugo de conocer tanta gente que todavía vive,
y que me conoció y que lo conoció, que estuvo en los escenarios que se vivieron, que puedo dar testimonio de muchas cosas, como bien dijiste, que puedo buscar en evidencias físicas en su casa, porque pues nadie más que mis hijos, mi esposo y yo tenemos acceso a eso, y definitivamente que mi visión es mucho más amplia por haber tenido la formación que tuve. Es que tienes todos los sustentos teóricos, formales, para comprender la obra del tío. O sea, yo conozco poco de tu obra, creo que vi algo de trabajo cuando te graduaste. Sí. No me acuerdo si lo vi, no lo tengo muy claro. No se pierde la voz. Pero yo creo que tú misma, que viviste con él, que fuiste la modelo, que además puedas conceptualizar y comprender la obra, eso es muy raro que suceda en la propia familia. Es un lujo y es un es algo que como yo como investigadora, a mí tu narrativa, todas esas anécdotas que tienes enriquece muchísimo el trabajo del maestro Martín. Y aparte, maestra, yo encontré aquí facciones de la autora, el tipo o sea, lo oído ahí está y todo, o sea. Sí, o sea, sí se puede reconocer que soy yo la modelo. Sí. A lo que me refiero, que no es un retrato. Un retrato no entendemos. Es otra cosa, ¿verdad? Entendemos. Pero bueno, pues aquí estamos viendo la ingenuidad maravillosa de una figura infantil en un contexto más simple no se puede, ¿no? No. Más simple no se puede, una playa con una estrella de mar por un lado, pero esa el ensimismamiento de la niña en la arena, hurgando en la arena con una estrella de mar a un lado, a mí me volca de significados y me conecta con mi propia infancia, que creo que es lo más vivencial qué rico, que ¿no? tiene ese cuadro. Sí. A mí me conmueve mucho ese cuadro. A mí me costó mucho venderlo, que cuando me solicitaron que propusiera algunas obras, híjole, yo decía no, ese no. Bueno, ese escogieron y a la vez me llena de mucho orgullo, porque una obra así de importante, tan significativa de Jorge Martínez, independientemente que soy yo además la modelo, que forme parte de la colección Pueblo de Jalisco, híjole, me llena de muchísimo orgullo. Que sopesar. Sí. Sí, porque como me decía que era lo más importante. Sí, que era más, sí. Que está en una colección que lo puedan disfrutar todos, o que me lo quede yo porque es tan significativa para mí. Quiero entenderlo, esa dificultad a la que tú te refieres. Claro, exactamente así fue. Es muy egoísta de mi parte tenerlo aquí, y qué maravilla que lo pueda compartir con toda la gente que me va a trascender, ¿no? Pues yo tengo 56 años, ¿cuántos me queden? No lo sé. Pero se ve como de 40, doctora, no se preocupe. A ver, pero aquí lo importante es eso, que son obras para ser compartidas. Es como alguien que escribe una sonata o y se la guarda, una composición, ¿no? O sea, como para que musical, la guarda, pues. Y nomás la toca para sí, pues no, ¿verdad? O un particular, porque por supuesto que en 5 años he tenido propuestas de que venda obra, y no es lo mismo un particular que va a tenerla sobre su chimenea, probablemente, o no sé, que forme parte de la colección Pueblo de Jalisco. Entonces, ¿y cuál hubiera sido o cuál era la idea principal del maestro Martínez al él faltar o fallecer respecto a toda su obra? ¿Qué era lo que él deseaba o quiso? Él me dijo, yo te la doy, yo sé que tú harás lo mejor con ella, yo la produje, la disfruté, la gente que quiso me la compró y la tiene en sus casas, y lo que tú hagas con ella estará bien, porque yo sé el cariño que tú sientes no solamente por mis cosas, por mis obras, sino por mis cosas. Y estoy segura que algunas gentes me llegaron a decir, hay herederos que a estas alturas ya hubieran hecho una venta de garage de tanta cosa que hay, y sin embargo se maravillan de ver que la casa está exactamente como él la dejó.
Entonces, heredar algo así, no cualquiera. Eso testifica el amor que le tienes a las obras, a las pertenencias de tu tío, a tu tío. O sea, lo entiendo así, ajá, que el haber conservado las cosas como él lo dejó, esto es una interpretación, es como una manera de que sigue ahí. Exactamente. Así lo quiero entender. Sí, es como un homenaje, como un honrarlo, como un decir, su santuario está ahí y tú lo... Exactamente. Eso para ti ha sido importante y así lo conservo. Y si tu espíritu, tu etéreo, tu esencia, sigue aquí, está tranquila, porque se puede respirar un ambiente cómodo, sereno, ¿verdad? Ustedes que han estado en la casa, gracias. No es una apreciación personal, pues. No, gracias. Hay algo que no sé por qué me dio esta pregunta, pero generalmente mucha gente piensa que cuando morimos nada más se acabó, ¿no? Yo no considero eso. ¿Has sentido es que se irradia, hay mucha energía ahí en esa casa? ¿Has sentido la presencia del maestro ahí en esa casa? O sea, no hablo de fantasmas, no, como no en ese término, sí, no, sino porque él ve que están sus obras, sino porque no se han hecho cambios, como lo dice la doctora, ¿no? ¿Lo has sentido a él ahí? Yo siento su presencia en la parte en la planta baja, que es donde él habitaba, que nosotros vivimos en la planta alta, pero no como mencionaba, que la sombra o que el ruido. Sí, no, digo, no sé cómo andamos de tiempo, simplemente les voy a dar una anécdota que pasó justo al año que él falleció, ¿no? Mi cumpleaños es el 23 de enero y él fallece el 23 de enero, o sea, el día de mi cumpleaños. Uh-huh. Que fue así, bueno, ¿qué les puedo decir? Algo muy doloroso, terrible, muy fuerte, claro, y demás. Entonces, pues viene el primer año y me dice mi esposo, ¿cómo te vas a festejar? Le digo, ay, ¿cómo me voy a festejar si es el primer año del fallecimiento de mi tío? Y me dice, bueno, entonces no te vas a festejar ya el resto de tus cumpleaños. Y dije, bueno, sí, vamos haciendo una convivencia muy íntima con familiares y con exalumnos o con amigos muy cercanos. En el guayabo, donde están parte de sus cenizas, puse muchas veladoras para ambientar, se veía muy lindo. Develamos un busto que hizo un amigo de él cuando él estaba vivo, pero se concluyó. Y puse una serie de velitas para quien quisiera ofrendarle un pensamiento de luz, lo pusiera ahí abajo del guayabo, del árbol donde están sus cenizas. Hubo un momento donde tomo el micrófono, porque mi hijo, que es músico, traía ahí la ambientación, para darles las gracias a los invitados, para decirles lo importante que era para mí ese primer año. Bueno, estaba ahí con un protocolo espontáneo y está grabado ese momento en donde se oye clarito, como cuando se cae un aguacate o un fruto que está maduro y pum, 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 pum. Así se oyó, justo en el guayabo. Y obviamente en enero, pues no había guayabas, ¿no? Entonces fue un momento muy hermoso que quedó grabado, que tenemos el video, porque todos los invitados voltearon, o sea, estaban de espaldas al guayabo, y cuando acabé de decir, esta casa es el santuario de Jorge Martínez y siempre mientras yo viva lo voy a mantener así, y se oye eso, y todo el mundo voltea, porque fue muy, muy notorio, ¿no? Entonces para mí fue un gesto hermosísimo. Y sí, hay una energía, pero una energía bella, una energía positiva, claro. Y yo estoy segura que donde quiera que esté, se debe sentir orgulloso de lo que he podido hacer con todo ese legado que él dejó. Muy bien, pues yo quiero agradecerle a doctora Josefina Camarena Martínez su presencia, su tiempo. Esperemos que nos vuelva a acompañar en otra emisión más de este programa especial para el maestro Jorge Martínez. Maestra, muchísimas gracias también. Soy doctora Patricia. Bueno, también.
Doctora Patricia. Doctora Patricia. Sí, bienvenida también tú y mucha gente más. Así es. Que quiera hablar al respecto de mi tío, y yo le estoy muy agradecida a usted, a su público, porque de verdad estos espacios deberían de ser más frecuentes, no solo para hablar de Jorge Martínez, claro que es importante, y pues yo qué puedo decir, ¿verdad? Que claro que son importantes, pero como dijo la doctora Patti, Jalisco ha sido semillero de muchísimos artistas, y hay que dar testimonio de ello y hablar de ellos y mantener vigentes sus nombres para que las nuevas generaciones valoren toda esta herencia cultural, porque es increíble cómo vemos extranjeros que vienen a ver obras que gente que vive aquí ni siquiera saben que existen. Exactamente. Pues yo agradezco mucho, los invitamos para que asistan a esta exposición que está en el Hospicio Cabañas, de martes a domingo. Instituto Cultural Cabañas, de martes a domingo, de 10 de la mañana. Central Libre, ¿verdad? Los martes es Central Libre. Los martes Central Libre. Es Central Libre, de miércoles a domingo. Pues con el INSEN hacen descuento, o con credencial de estudiante y de maestro. Ya me lo sacó la mía, así es que no hay ningún problema. Pero en realidad es muy módico el precio, no es prohibitivo, y digo, pero una visita ya, doctora, ¿a dónde? Pues entonces, a ver. Yo les voy a dar mis datos para que ¿algún correo, algún contacto? Sí, mi correo es pinacamarena@hotmail.com, y mi celular y WhatsApp es 3x3-461-4635. Yo tendré mucho gusto en hacerles una visita guiada allá, y en alguna ocasión pudiera ser que la haga también en la casa. Muy bien, ya, pues ya ahí en su está la momento invitación. ya los he hecho. Muchísimas gracias, y recuerden que seguimos con la cultura en la radio incluyente aquí en mexicoradio.net. Hasta la próxima. Gracias. Radio.net.